Hoy es el 19º domingo del tiempo ordinario. Es el tercer domingo que estamos profundizando en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, el así llamado discurso eucarístico del Señor Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Por eso tomamos de este texto el lema de nuestra Eucaristía: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. La primera lectura que escucharemos está tomada del primer libro de Reyes. Reyes son dos libros, primero y segundo, nos presentan las historias paralelas de los reinos de Judá e Israel. Ambas historias reflejan la fragilidad humana y la infidelidad que muchas veces tenemos a Dios, un Dios que nos ha dado la vida y la libertad. En realidad es la crónica de la decadencia de dos reinos. Israel, después de cambios dinásticos, porque por traiciones y demás cambian de una dinastía a otra, finalmente desaparece en el siglo VIII a.C. En cambio, en Judá permanece la dinastía de David, no por sus méritos, porque también ahí hay traiciones y engaños y etcétera, sino por la fidelidad de Dios a su siervo, que había prometido a David que siempre estaría en su trono un descendiente suyo. La obra, los dos libros de Reyes, es una llamada a la conversión desde la esperanza en la fidelidad de Yahvé. La lectura de hoy nos presenta al profeta Elías huyendo de la persecución de Jezabel, esposa del rey de Israel, que lo busca para matarlo, porque era pagana y Elías se oponía a ese tipo de culto. El profeta abandona Israel y Judá y se adentra en el desierto. Lo que empezó como huida se convierte en un anhelo: llegar al Horeb, al monte del Señor. Nuevamente, para este camino, para este peregrinar, Dios da lo necesario, provee el pan y el agua para poder llegar a la meta. Nos quedamos con la frase del ángel a Elías: levántate y come porque aún te queda un largo camino. El Salmo responsorial, Salmo 33, es uno de los salmos alfabéticos que ya hemos descrito en otra ocasión. Se llaman así porque cada estrofa inicia con la letra del alfabeto hebreo según el orden tradicional. El Salmo responsorial de hoy alaba, invita a la confianza en Dios, quien se ha manifestado fidedigno, es decir, que cumple lo que ofrece y básicamente que provee lo que necesitamos. Aunque no seamos conscientes, Dios permanece a nuestro lado, sosteniéndonos y bendiciéndonos con su presencia. El mensaje es que ojalá fuéramos menos distraídos y distraídas y viviésemos atentos y atentas a las muestras de amor delicadas y concretas de Dios hacia cada uno de nosotros. Nos invita a refugiarnos siempre en el Señor. Nos quedamos con la estrofa tomada del Salmo: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. La segunda lectura sigue presentándonos la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Esta carta que nos transmite qué es la iglesia. La eclesía, literalmente en griego, asamblea de convocados, que somos nosotros. Si algo debe distinguir a los cristianos y cristianas es su amor por el prójimo. Un amor que implica percibir la dignidad de cada persona y la necesidad de tratarla desde el cariño de quien reconoce a una hermana, a un hermano. Hay actitudes que contradicen esta vocación y que tenemos que estar atentas y atentos que no echen raíces en nuestro corazón. La aspereza, la ira, el rencor, los gritos, insultos, todo tipo de malevolencia, desear el mal a los demás. Un poco antes ha dicho el autor: si se enojan, no pequen. Enojarse no es algo que podemos controlar, pero lo que hacemos desde ese enojo sí es nuestra responsabilidad. Por el contrario, el cristiano, la cristiana, espontáneamente es buena, bueno, compasiva, compasivo, sabe perdonar, viven amando y entregándose en el servicio del prójimo. Como nos invita el autor de la carta, vivan amando como Cristo,
que nos amó y se entregó por nosotros, por nosotras. Ya les comentaba al inicio que seguimos recorriendo el capítulo 6 de Juan, el discurso eucarístico en la sinagoga de Cafarnaúm. Este cuerpo que Jesús entrega, y hoy lo va a expresar de una forma más explícita en la lectura del Evangelio, y del que los judíos piensan que es el de un carpintero galileo, y por eso les parece un absurdo lo que les está diciendo, que coman de su carne, en realidad es obra del Espíritu Santo. El hombre mortal no puede comunicar más que lo que tiene, una vida sellada por la muerte. Pero en Jesús aparece esta carne que el Verbo ha tomado con la libertad del amor. Se hace uno como nosotros para alimentarnos humanamente a través de su amor, simbolizado en el pan que se comparte. Esta carne que le hace semejante a nosotros comunica a nuestra carne la vida y la inmortalidad. El que come de esta carne vivirá para siempre, porque el Espíritu de Dios está en ella. Somos llevados a Jesús porque el Padre nos atrae. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Esta frase no es en el sentido de una fuerza selectiva que anula nuestra voluntad, ¿no? Y que Dios decide, voy a traer a esta y esta no, este se salva, este se condena. Eso no es cristiano. Esta atracción del Padre quiere decir que en el Padre y su amor, su manera de estar presente a lo largo de nuestra vida y de lo cual vamos tomando conciencia, nos enamora. Nos va llenando de amor. Y lo reconocemos en la presencia del Señor que se nos entrega como alimento. Nos sostiene dándonos vida, vitalizándonos. Quien recibe a Jesús, quien se deja alimentar por Él, recibe la vida definitiva, la Zoe. Dicho en otras palabras, es resucitada, es resucitado. El primer paso es confiar en el Señor Jesús. Acercarse a Él, prestarle atención, acoger su comunicación. Nos entrega su carne, es decir, su cuerpo, que es finalmente su presencia. El cuerpo es para los seres humanos el medio de expresarse, lo que nos ubica en el universo, el medio para traducir de forma concreta el amor que se lleva en el corazón. Nos quedamos con esta frase de esperanza: el que coma de este pan vivirá para siempre. Hemos dicho desde hace 3 domingos que nos ha estado acompañando esta lectura, que es un discurso eucarístico, hasta cierto punto anacrónico en el sentido de que describe el misterio de la Eucaristía antes de que pase, porque estamos todavía en la vida pública del Señor, en Cafarnaúm, y sin embargo está apuntando en este trabajo catequético de Juan hacia el misterio que después se va a llevar a plenitud en la última cena, en esa institución de la Eucaristía. Pero detrás de la institución de la Eucaristía está este misterio del Dios que viene a servirnos, del Dios que viene a acompañarnos, del Dios que viene a mostrarnos dónde está su poder y dónde no está su poder. Y la necesidad que tenemos de crecer en madurez para entenderlo y para dejarnos conducir por esa presencia amorosa que nos va ayudando a través del modelaje a alcanzar la vida que todos anhelamos, una vida sustentada en el amor. Como seres humanos tenemos que aprender. Somos conciencias que en algún momento no estaban y por lo tanto se van enriqueciendo, van creciendo, se van formando. Nuestra conciencia, nuestra identidad, lo que entendemos como propio de nuestra esencia, se va consolidando a lo largo del tiempo. El problema es que no todos los datos que tenemos de esa identidad son sanos, porque no todas las personas con las que hemos interactuado nos reconocieron desde nuestra dignidad de hijas e hijos de Dios, hermanos y hermanas, y además bendición mutua, porque juntos y juntas podemos construir
una familia, un espacio de encuentro donde cada quien da de lo que tiene y puede, como diría San Ignacio, en la construcción de una totalidad, de una realidad compartida que planifica y bendice a todas y todos. Los niños tienen que ir creciendo y para que crezcan necesitan un ambiente que los ayude, un ambiente que los nutra, un ambiente que les acoja, los forme, los consolide, les permita aprender el arte de amar y ser amado, entregar lo mejor de sí mismos y de sí mismas en discernimiento y con libertad y acoger como bendición la forma como los demás se les entrega. Nadie nace sabiendo esto de manera automática. Necesitamos aprenderlo y lo aprendemos por modelaje, es decir, viendo a gente que ama, viendo a gente que sabe amar. Y así nuestro corazón se va consolidando en esta capacidad, que como capacidad sí la tenemos desde que nacemos, pero con muchas de las otras capacidades, como puede ser el hablar, el proyectar, el tener pensamiento discursivo y racional, si un niño, como en algunas novelas aparece, fuese crecido por los animales del bosque, pues nunca aprendería a hablar, aunque tiene esa capacidad. Todos tenemos la capacidad de amar como Dios ama, pero tenemos que aprender a desarrollarla. Y ahí volvemos al misterio eucarístico. La primera lectura, tomada del libro de Reyes, que nos presenta el primer libro de Reyes que nos presenta este caminar de Elías huyendo de Jezabel, nos presenta a alguien en una situación de toma de distancia del peligro de su vida, pero todavía sin un sentido, ¿a dónde está yendo? Sabe de qué huye, pero no le queda claro a dónde va. Y ahí aparece este encuentro con el Señor, un Señor que transforma. Recordemos que al inicio de la lectura le está pidiendo a Dios que le quite la vida, ya estoy cansado de esto, ya quítame la vida. Y el Señor le dice, espérame, tengo algo para ti. ¿Y qué es lo que tiene para él? Este regreso al Joreb. Recordemos que el Joreb, el Monte Santo, es donde Moisés se encuentra con Dios y siempre continúa siendo un símbolo del encuentro con Dios. Ahí mismo fue donde se encontró la zarza ardiente antes de ir a Egipto a sacar a su pueblo. Entonces, el Joreb es la seña de la comunión con Dios, el signo de lo que eso significa. Pero lo que quiero subrayar es que Dios provee. Mientras está dormido, Elías, aparece pan y agua. Y ese pan y agua basta para que camine los 40 días, proceso de purificación, para llegar al Joreb y al encuentro con Dios. En un texto muy bello que ustedes conocen, cuando Dios se le aparece a Elías en esa brisa suave. Por lo tanto, la Eucaristía, y nos acercamos a al Evangelio, la Eucaristía es una comida de caminantes. Y por eso la Iglesia, en un tiempo y en algunas circunstancias, le llama viático. Se empezó a utilizar el viático solamente para los que ya están a punto de empezar la peregrinación a la casa definitiva, es decir, los moribundos. Pero no es el sentido original. El sentido original es que la Eucaristía es comida de caminantes. No es un premio, es lo que nos sostiene. No es porque me he portado muy bien, entonces Dios me va a dar un premio. Pues porque si apretáramos mucho, digamos, el juicio, pues nadie sería digno de ese premio. En las distintas conferencias episcopales, las palabras que se dicen antes de la comunión cambian. Nosotros decimos, este es el Cordero de Dios, etcétera, ¿no? Y después, dichosos los invitados a la mesa del Señor. En Alemania, en los países de lengua alemana, hay varias, y hay una que me gusta mucho. Una es, dichosos los bienvenidos al banquete de bodas del Señor. Qué lindo. Y nosotros somos invitados especiales. Otra expresión de las conferencias episcopales de lengua alemana es, digno no es nadie, invitados somos todos. Esa es la Eucaristía.
no un premio, una ayuda. Y por eso la importancia de acercarnos con un corazón atento a recibir esta manera como el Señor nos va formando. Decía hace un momento que el amor se modela. Aprendemos a amar porque nos han amado y descubrimos lo que ese amor puede hacer por nosotros y por los demás. Ojalá cada vez que nos reunimos para recibir las dos formas como el Señor nos alimenta, a través de su palabra que acabamos de compartir y a través de su presencia eucarística que compartiremos en un momento, que podamos nosotros experimentar, vivir la forma como a través de estas dos comunicaciones Cristo nos ama. Ese es el problema de que por mucho tiempo, al cambiar la imagen de la Eucaristía como ayuda, como comida de camino, como viático para poder seguir adelante a pesar de nuestra fragilidad, se convirtió en premio, se convirtió en comida de los perfectos. Nada más hay que pensar quiénes eran los que comulgaron la primera vez, los apóstoles a punto de negar al Señor Jesús en el momento de su pasión y muerte. Cuando cambiamos esa visión, entonces empezamos a apartarnos del sentido de la Eucaristía. La gente la veía con miedo, la gente la veía con una sensación de absoluta indignidad que no tiene nada de malo, pero que opacaba el misterio del amor incondicional de Dios. Pidámosle al Señor la gracia de poder recuperar el sentido de la Eucaristía como alimento para la cotidianidad, como escuela de amor, para que podamos vivir lo que nos transmitió la segunda lectura, este capítulo 4 y 5 de la carta a los Efesios, ¿no? Las actitudes del cristiano. Saber perdonar, saber acompañar, saber amar, saber entregándose, dando vida, entregarse dando vida como el Señor nos enseñó. Pues acerquémonos a esta mesa que el Señor tiene preparada para nosotros. Que así sea. Que podamos nosotros, con este alimento que el Señor nos ha dado, alimento que es su presencia y comunicación, que nos va enseñando, modelando a cómo ser presencia y comunicación amorosa para nuestros hermanos y hermanas a lo largo de la familia, que con esta presencia de Cristo en el corazón de cada una y cada uno podamos transparentar su misma mirada, su mismo cariño, su misma forma de estar presente, aunada, fortalecida, enriquecida, como Él quiere, con nuestro propio cariño. Que así sea, que tengan una excelente semana.